¿Cómo un país destruido, humillado y empobrecido terminó apoyando al régimen más brutal del siglo XX? ¿Cómo un solo hombre, con promesas vacías y discursos de odio, pudo arrastrar a una nación entera hacia el abismo? Esta no es solo una historia sobre tanques, batallas y banderas rojas. Es una advertencia viva sobre lo fácil que es manipular el miedo, la desesperación, y transformar una república en una dictadura asesina. Este es el ascenso y la caída del Tercer Reich, el imperio nazi. En este video te mostraremos cómo Hitler pasó de ser un desconocido fracasado a convertirse en el líder más temido de su tiempo. Verás cómo usó la propaganda, la violencia y el resentimiento para construir su poder, y cómo su imperio, que prometía 1000 años de gloria, colapsó en apenas 12. No es solo historia, es un espejo del presente. Porque cuando la verdad es reemplazada por fanatismo, la tragedia siempre regresa. A finales de los años 20, Alemania era un país al borde del colapso. La humillación del Tratado de Versalles, las reparaciones impuestas tras la Primera Guerra Mundial y la inflación descontrolada habían reducido a la clase media a la miseria. Un pan costaba millones de marcos. La gente quemaba billetes para calentarse porque valían menos que la leña. Las imágenes de niños jugando con fajos de dinero no eran una metáfora, eran una realidad. El pueblo alemán no solo había perdido la guerra, había perdido la dignidad. En medio de ese caos, apareció un hombre con promesas claras: devolver el orgullo, restaurar el orden, eliminar a los culpables del sufrimiento. Adolf Hitler no hablaba como un político común. Hablaba con furia, con pasión, con un veneno cuidadosamente disfrazado de patriotismo. Su discurso encendía corazones heridos. Muchos alemanes no querían pensar, solo querían creer. Y en ese vacío emocional, Hitler sembró el inicio del fin. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Lo que siguió fue una operación quirúrgica para desmantelar la democracia desde dentro. Con el incendio del Reichstag, un evento que muchos sospechan fue provocado por los propios nazis, se impuso un estado de excepción. En cuestión de semanas, los partidos políticos fueron prohibidos, los opositores encarcelados y los medios de comunicación transformados en órganos de propaganda. La República había muerto, pero pocos lloraron su funeral. La Gestapo, la policía secreta del régimen, comenzó a operar con carta blanca. Cualquier ciudadano podía ser arrestado por una sospecha, una palabra maldicha, una mirada equivocada. Los campos de concentración se llenaron primero de comunistas, luego de socialdemócratas, después de homosexuales, testigos de Jehová, artistas críticos y finalmente de millones de judíos. El miedo se convirtió en ley, el silencio en supervivencia. Alemania se transformó en una prisión con fronteras abiertas. Con el poder absoluto consolidado, Hitler puso en marcha su visión de un imperio expansionista. En 1936, desafiando abiertamente el Tratado de Versalles, remilitarizó Renania. Luego, en 1938, anexó Austria sin disparar una sola bala. La comunidad internacional, debilitada y temerosa de otro conflicto mundial, solo observó. Ese mismo año, con el Acuerdo de Múnich, Hitler obtuvo los Sudetes de Checoslovaquia. El mensaje era claro: mientras las potencias occidentales cedían, él avanzaría. Pero Hitler no se detendría. En septiembre de 1939, invadió Polonia bajo un falso pretexto de defensa. Fue el detonante. Francia y el Reino Unido declararon la guerra. Comenzaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial. La Blitzkrieg, guerra relámpago, arrasó con Europa del Este. Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Francia, cayeron una tras otra. La maquinaria nazi parecía imparable, y todo había comenzado con la promesa de restaurar el orgullo de una nación herida. A medida que el imperio nazi se expandía, también lo hacía su brutal sistema de opresión. En los territorios ocupados, las SS implementaban políticas de germanización, represión y exterminio. Millones de judíos, romaníes, discapacitados y opositores fueron deportados a campos de concentración. Lo que empezó como una exclusión social sistemática se transformó en una maquinaria de muerte planificada. Auschwitz,
Treblinka, Sobibor, no eran simples cárceles, eran fábricas de aniquilación. En 1941, Hitler cometió el error estratégico que cambiaría el curso de la guerra: invadir la Unión Soviética. La Operación Barbarroja fue la mayor invasión terrestre de la historia, pero el invierno ruso y la feroz resistencia del Ejército Rojo detuvieron el avance nazi. Al mismo tiempo, Japón atacaba Pearl Harbor y Estados Unidos entraba oficialmente en el conflicto. El sueño del Tercer Reich, que había prometido durar 1000 años, comenzaba a resquebrajarse. Las sombras de la derrota empezaban a asomar en el horizonte. El imperio nazi no se sostenía solo con armas y soldados. Su verdadera fuerza residía en la propaganda, cuidadosamente orquestada por Joseph Goebbels. Cada cartel, cada película, cada emisora de radio repetía el mismo mensaje: obedecer es patriótico, dudar es traición. La juventud era adoctrinada desde la escuela. Las mujeres eran reducidas a madres del Estado. La verdad era reemplazada por un relato heroico, donde Alemania luchaba por su destino contra enemigos internos y externos. La economía también fue transformada en una herramienta de guerra. El trabajo forzado, la explotación de recursos en los territorios ocupados y el saqueo sistemático de bienes judíos financiaron la expansión militar. Las grandes industrias alemanas colaboraron activamente con el régimen. Empresas como Volkswagen, Bayer y Siemens se beneficiaron del sistema. No fue solo un delirio ideológico. Fue un proyecto político, económico y cultural, diseñado para someter a toda Europa bajo una única voluntad: la de Hitler. Pero, ¿cómo cayó un imperio que parecía invencible? ¿Qué grietas internas comenzaron a fracturar la estructura nazi desde dentro? La derrota en Stalingrado en 1943 fue el primer gran golpe. Por primera vez, la maquinaria alemana se rompía. A partir de allí, los aliados comenzaron a avanzar en todos los frentes. Desde el desembarco en Normandía hasta la liberación de París, la presión se hizo insostenible. Los enemigos cerraban el cerco, y dentro de Alemania, el miedo comenzaba a cambiar de bando. Incluso algunos oficiales nazis comenzaron a conspirar contra Hitler. El intento de asesinato del 20 de julio de 1944, liderado por Klaus von Stauffenberg, demostró que la fe ciega no era total. Aunque falló, ese atentado sacudió la cúpula del régimen. Mientras tanto, las ciudades alemanas eran bombardeadas sin descanso y la población civil vivía en ruinas. Lo que había empezado como una promesa de gloria se había convertido en una pesadilla sin salida. ¿Y el hombre al mando? Cada vez más paranoico, más aislado y más peligroso. En abril de 1945, los soviéticos llegaron a Berlín. La ciudad ardía y el Reich se desmoronaba. En un búnker subterráneo, rodeado de traición, ruinas y delirios, Hitler se suicidó. Poco después, Alemania se rindió. El Tercer Reich, que había prometido 1000 años de poder, duró apenas 12. Pero su impacto fue eterno. Más de 70 millones de muertos, millones de desplazados, ciudades enteras borradas del mapa, y una herida moral que la humanidad aún no ha cerrado. La guerra terminó, pero el mundo no volvió a ser el mismo. Europa quedó dividida, y comenzó la Guerra Fría. Se crearon las Naciones Unidas, se redactaron nuevas leyes sobre crímenes contra la humanidad, y se inició un lento proceso de justicia con los juicios de Nuremberg. El Holocausto reveló el extremo al que puede llegar una sociedad cuando se normaliza el odio. La pregunta que quedó flotando en el aire fue clara: ¿cómo permitimos que ocurriera? La historia del imperio nazi no es solo un capítulo oscuro del pasado, es un espejo aterrador del presente. Porque Hitler no llegó al poder con un golpe de estado violento, sino con votos, promesas y discursos que apelaban al miedo y al orgullo nacional. Fue la combinación de crisis económica, desinformación y desesperanza la que abrió las puertas al extremismo. Y esas condiciones, aunque disfrazadas, siguen existiendo en muchas partes del mundo hoy. Cada vez que se niega la ciencia, se persigue a una minoría o se aplaude al líder que promete orden a cualquier precio, la historia tiembla. El ascenso del nazismo fue un proceso gradual, casi imperceptible.
Y por eso fue tan peligroso. La libertad no desaparece de golpe. Desaparece en silencio, ley por ley, mentira por mentira. El Tercer Reich cayó, pero las ideas que lo sostuvieron siguen vivas en las sombras. Hoy, más de 80 años después, seguimos descubriendo documentos, cartas, fotografías y testimonios que revelan los horrores de aquel régimen. La historia del imperio nazi es demasiado reciente para ser olvidada y demasiado peligrosa para ser ignorada. No es solo una lección para los libros, es un llamado a la vigilancia constante, porque cada generación cree que es inmune al fanatismo, hasta que lo tiene frente a sus ojos. Si algo nos enseña esta historia, es que el verdadero poder de un dictador no está en sus armas, sino en su capacidad de convencer a la gente de que lo siga ciegamente. Hitler no conquistó Europa solo con tanques. Lo hizo con ideas, con manipulación, con miedo. Y mientras más rápido lo olvidemos, más fácil será que ocurra de nuevo. Pero hay algo aún más inquietante. Muchos de los arquitectos del terror nazi desaparecieron entre la multitud al finalizar la guerra. Algunos fueron capturados, otros escaparon, y muchos, simplemente, se reintegraron en la vida civil. ¿Cuántos científicos, oficiales, jueces y empresarios que ayudaron a sostener el régimen jamás fueron juzgados? ¿Cuántas verdades siguen enterradas en archivos clasificados o en los silencios cómplices del pasado? A lo largo de las décadas, operaciones como Paperclip en Estados Unidos o la Ruta de las Ratas hacia Sudamérica permitieron que criminales nazis escaparan. Muchos encontraron refugio en países como Argentina, Brasil o Chile. ¿Qué habría pasado si esas personas hubieran sido detenidas a tiempo? ¿Y cuántas estructuras actuales fueron construidas con manos manchadas por el pasado? Estas son preguntas incómodas, pero necesarias. El imperio nazi cayó, pero su historia sigue viva, no como un triunfo, sino como una advertencia escrita con sangre. La humanidad fue testigo de lo que ocurre cuando el odio se convierte en política, cuando la verdad es moldeada al gusto del poder, y cuando la indiferencia de las mayorías permite que el mal avance sin resistencia. Recordar no es un acto de nostalgia, es un acto de defensa. Este no es solo un video sobre historia, es una barrera contra el olvido, porque quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Y en un mundo donde los discursos extremistas resurgen, donde la información se manipula a cada segundo y donde el miedo vuelve a ser herramienta de control, necesitamos más que nunca recordar cómo fue posible que todo un pueblo fuera engañado,